Evangelio aplicado a la vida con Salvador Gómez. Perdonar siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra de Dios. El Evangelio del día de hoy nos invita a reflexionar sobre un tema muy importante: perdonar a los que nos ofenden. Ya en el Antiguo Testamento era una de las enseñanzas que los padres, los maestros, los mayores le transmitían a sus hijos. En el libro del Eclesiástico, capítulo 27, que es la primera lectura de la liturgia de hoy, nos resume un poco la forma como transmitían a las nuevas generaciones la necesidad de perdonar a los que nos ofenden. Les voy a recordar un poco lo que decía la primera lectura, Eclesiástico 27, 33 en adelante: «Perdona las ofensas a tu prójimo. Así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados?». Esto nos decía la primera lectura. Y Jesús toma esta enseñanza del libro del Eclesiástico. Hago un paréntesis: ese libro solo está en las Biblias católicas. Los hermanos cristianos no católicos dicen que ese libro no es inspirado, pero Jesús reconoce la inspiración y cita ese libro en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, cuando nos enseña a rezar el Padre Nuestro y dice: «Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos». El libro del Eclesiástico decía: el que no perdona, ¿cómo puede esperar que Dios le perdone? Pero en el capítulo 6, versículo 14 y 15, Jesús cita este pensamiento y nos dice: «Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este era el argumento con el que motivaban
a los jóvenes a perdonar a los demás. Pero en el evangelio que escuchamos hoy, Jesús le da vuelta a ese pensamiento y nos da un argumento mucho más profundo. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Quiero que noten la diferencia. En el Antiguo Testamento, y Jesús retoma esa enseñanza, decía, perdona para que Dios te perdone. Pero Jesús nos enseña, perdona porque Dios ya te perdonó. Y esto es algo maravilloso y lo hace Jesús poniéndonos el ejemplo que escuchamos del rey que representa a Dios, que llama a sus siervos y hay uno que le debe una deuda astronómica, muchos millones. Y como él no tenía con qué pagar esa deuda tan grande, entonces el rey lo perdona. Pero este rey se enfurece contra ese siervo, porque ese siervo que había sido perdonado con esa deuda tan enorme, no es capaz de perdonar a su compañero que le debía poco dinero. Y el rey se encoleriza porque dice, siervo malo, si yo te perdoné tanto, ¿por qué tú no podías perdonar ese poquito que te debía tu compañero? Y entonces ordena que lo metan a la cárcel y que no salga de ahí hasta que no pague todo lo que debe. Jesús termina esa enseñanza diciendo, eso mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¡Qué enseñanza más grande! El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor en la familia, en el numeral 108, toma esa reflexión y nos invita a perdonar para vivir en paz, sobre todo en la familia. Amoris Laetitia, la alegría del amor en la familia, en el numeral 108. Y nos dice, para perdonar, estamos hablando de perdonar, esto supone la experiencia de ser perdonados por Dios, justificado gratuitamente y no por nuestros méritos. Fuimos alcanzados por un amor previo a toda obra nuestra, que siempre da una nueva oportunidad, promueve y estimula. Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podemos amar más allá de todo, perdonar a los demás, aun cuando hayan sido injustos con nosotros. De otro modo, nuestra vida en la familia dejará de ser un lugar de comprensión, acompañamiento y estímulo y será un espacio de permanente tensión o de mutuo castigo. ¡Wow! ¡Qué palabras más hermosas! Si tú tienes conciencia de que Dios te ha perdonado, ahora tú debes perdonar al que te ha ofendido, aunque sea injusto lo que te han hecho, y no esperar que el otro te pague o que te restituya o restaure. Mira, si no aprendemos a perdonar así como el Señor nos está enseñando, vamos a vivir siempre en tensión, siempre vengándonos, siempre peleando y siempre en castigos mutuos. Qué hermoso, ¿eh? Jesús nos está enseñando un nuevo argumento. No solo perdona para que Dios te perdone, no. Perdona porque Dios ya te perdonó. Y el Papa dice, si tienes conciencia, si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, el cariño del Padre no se debe comprar ni pagar, entonces
No esperes que los demás se ganen y te compren. No, perdona. Perdona porque Dios ya te perdonó. Además, Jesús, en este evangelio que estamos meditando, nos da una enseñanza que también me gustaría recalcar, que debemos perdonar siempre. Cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Jesús le dice, debes perdonar 70 veces 7. Ese número 70 o los múltiplos de 7 en la Biblia, en el lenguaje bíblico, quiere decir algo completo, pleno, total, perfecto. O sea, que hablando del tema del perdón, debemos perdonar totalmente, de todo corazón y siempre. En mi libro del perdón al amor, yo explico por qué es que debemos perdonar así. Le voy a leer un poquito de mi reflexión en la página 62 de mi libro del perdón al amor. ¿Por qué Jesús nos pidió que perdonáramos siempre? Perdonar siempre es un acto liberador y sanador, ya que muchos dolores y enfermedades como migraña, gastritis, presión alta, insomnio, etcétera, tienen sus raíces en nuestros resentimientos, en nuestros deseos de venganza. El odio, la amargura, baja nuestras defensas, nos deja vulnerables y predispuestos a muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. Perdonar, por el contrario, nos hace física y emocional y espiritualmente más sanos y fuertes. Esta fue mi reflexión en mi libro del perdón al amor. Mira, ¿por qué hay que perdonar siempre? Porque el perdón ayuda más al que lo da que al que lo recibe. Cuando tú perdonas, te sanas. Busca en YouTube el tema Perdonar es sanar. Salvador Gómez, ahí lo vas a encontrar. Mira, qué enseñanza más profunda. Muchos dolores, muchas migrañas, mucha gastritis, mucho estrés y hasta el cáncer se debe a que tú no logras soltar, dejar ir, dejar pasar. No te quedes enganchado en lo que te han hecho. Suelta, perdona y di, vete en paz. Eso te va a ayudar mucho para seguir adelante en esta escuela de perdón. Eso es lo que yo enseño en mi libro del perdón al amor. Lo puedes buscar en mi tienda virtual también, Salvador Gómez Oficial del Perdón al Amor. El Papa Francisco, otra vez en Amor y Leticia, la alegría del amor en la familia, dice que no es fácil. Sí, este tipo de perdón, perdonar siempre, perdonar al otro, aunque sea injusto, no va a ser fácil, pero es la única manera que podemos encontrar para seguir unidos en familia, en la iglesia, en la sociedad, sin estar en ese círculo vicioso de ofensa, venganza, resentimiento, porque eso nos enferma. Como lo dice el Papa Francisco, Amor y Leticia, numeral 106, nos dice: cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige en efecto una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar.
Nadie dice que sea fácil, pero si queremos vivir en paz, perdonar siempre es el único camino. Y es la recomendación que Jesús nos ha hecho en el Evangelio de hoy. Jesús nos ha invitado entonces a perdonar de todo corazón y perdonar siempre para poder vivir en paz con los que están a nuestro lado. Aceptemos esta invitación que Jesús nos ha hecho, pongámosla en práctica y que el Señor nos bendiga.